Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Saludos, muy buenos días. Dios les bendice. Gracias por estar acá una vez más, como todas las mañanas de lunes a viernes, a través de Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. La gloria y la honra sean siempre para ti, mi Señor. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús y quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Todos listos aquí en la cabina para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva hacia el diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, amados oyentes, como siempre se los mencionamos, que se trata solo de su voluntad y de su gloria. Acerquémonos a Cristo con la oración nos conecta. Bendito Padre, gracias te damos por este tiempo, por este nuevo día, por las misericordias que nos das en todo momento. Te pedimos que nos acompañes en tu bondad, tu misericordia, que cada tema expuesto, que cada enseñanza quede realmente en nuestros corazones y que podamos dar este día a hacer las cosas que vamos a hacer para tu gloria y para tu honra. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para todos ustedes, los que están en esta mañana conectados al camino con nosotros, vamos a compartirles una frase, una reflexión. Pecamos si usamos un don espiritual para autopromovernos y no para servir y edificar a otros en la fe. Matthew Henry, un pastor inglés del siglo XVII, comentó, abro comillas, los dones espirituales se otorgan para que los hombres puedan con ellos beneficiar a la iglesia y promover el cristianismo. No son dados para exhibirlos, sino para servir. No para la pompa y la ostentación, sino para la edificación. No para engrandecer a los que los tienen, sino para edificar a otros. Cierro comillas. Amados oyentes, Dios nos ha dado uno o más dones espirituales a todo su pueblo y pecamos si usamos un don espiritual para promovernos a nosotros mismos y no para servir a otros y edificarlos en la fe. Hasta aquí una frase, una reflexión. En esta mañana, esta sección Grandes Temas, recuerden que hemos estado haciendo una serie que debemos admitir que nos quedamos cortos, porque definitivamente son muchos los temas que pudiéramos conversar, sacar a la luz desde la palabra del Señor en la Biblia para todos ustedes. Prometemos que en alguna otra próxima edición, vamos a ver para cuándo la programamos, vamos a seguir hablando sobre estos temas interesantes que tienen que ver con el Espíritu Santo. Nuestro tema para conversar con ustedes hoy, el Espíritu Santo y su obra en la iglesia, los dones espirituales. Nuestro invitado para llevar a cabo esta conversación sobre este tema tan importante, nuestro hermano Luis Torrealba, representante en nuestro país de la librería Legado Reformado Venezuela. Hermano Luis, bienvenido a Conectados al Camino. Hermano, muchísimas gracias.
por la invitación y para hablar este hermoso tema sobre la obra que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Qué bueno tenerlo de nuevo acá. Muchísimas gracias por ser solidario y atender esta invitación. Estamos en Conectados al Camino. Dijimos que el tema que vamos a conversar, el Espíritu Santo y su obra en la iglesia, los dones espirituales. La doctrina de los dones del Espíritu Santo es casi exclusivamente paulina. El único otro autor que habla acerca de estos dones es Pedro, quien lo menciona en 1 de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando leemos 1 de Corintios 12 y Efesios 4, nos damos cuenta que los dones son dados a través del Espíritu Santo, pero lo recibimos en nombre y por autoridad de la persona de Jesús. Debo comenzar, hermano Luis Torrealba, preguntándote, ¿qué hace el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo? Sabes que la obra que hace el Espíritu Santo va o comienza de manera particular en cada cristiano. El Espíritu Santo es el que busca a aquellos que son de Cristo, los convence de pecado, les da el nuevo nacimiento, les otorga la fe y lo va santificando cada vez más. De hecho, él hace que hayan frutos en su propia vida. Pero el Espíritu Santo hace eso y más, porque no solo involucra esa parte particular, esa parte interna, sino que también involucra a todos los cristianos y su relación entre ellos mismos, unos a otros, y ellos con Cristo. Es decir, esa obra no queda solamente en el corazón, sino que sigue obrando tanto de manera particular como de manera corporativa. Y creo que ese es un punto importante al entender la obra del Espíritu Santo de manera corporativa, como un cuerpo, la iglesia de Cristo. Pablo nos dice que él relaciona mucho el cuerpo con la iglesia, como es Cristo. Él dice, así como el cuerpo es uno, también así Cristo, en todos somos uno. Por un solo espíritu fuimos bautizados, dice de 1 Corintios 12, y a todos se nos da de beber un mismo espíritu. Así que nuestra participación en el Espíritu Santo y su morada en nosotros, ese sello, nos crea un vínculo entre otros cristianos en el contexto de una iglesia. Y es allí donde vemos que parte de las operaciones del Espíritu Santo es obrar en la iglesia, y particularmente esa forma de obrar está en otorgar dones. Que el Espíritu Santo no solo trabaja, sino que también capacita a los creyentes en conjunto como un cuerpo que está unido entre sí para que cada cristiano, unidos a una iglesia, se edifiquen, crezcan juntos y puedan estar unidos, porque el Espíritu Santo trabaja en la iglesia y a través de la iglesia, santificándolos, haciendo que tengan frutos y otorgando dones para que puedan estos cristianos y esta iglesia trabajar en la obra de Cristo aquí en la tierra. Está con nosotros el hermano Luis Torrealba, acompañándonos en esta mañana en Conectados al Camino. ¿Se puede dar el hecho de que quien no participe en una iglesia local pueda tener los dones del Espíritu Santo? No, yo creo que el propósito de los dones es realmente darle un uso en la iglesia, para otros cristianos. Creo que si hay algo que tenemos que entender es que no existe, o bíblicamente no existe, el cristiano solitario, ese llanero solitario, yo contra el mundo. No, porque si bien es cierto que la salvación es una obra particular, individual, nosotros somos llevados a un cuerpo unido con otros cristianos. O sea, no somos los únicos cristianos en este mundo. Entonces, parte de la obra del don que se nos da, esas capacidades que nos da el Espíritu Santo, es para ejercerlos con otros cristianos en una iglesia, en el contexto de una iglesia. Continuamos con la sección Grandes Temas. Estamos conversando con nuestro invitado Luis Torrealba, quien es representante para nuestro país de la librería Legado Reformado. Muy bien, Grandes Temas. Estamos conversando del Espíritu Santo y su obra en la iglesia, los dones espirituales. Hermano Luis, pues es necesaria una pregunta para que podamos tenerlas todos claros. ¿Qué en realidad son los dones espirituales? Se habla tanto de los dones espirituales, pero ¿qué es en realidad qué son en realidad los dones espirituales? Los dones espirituales son
regalos, son concesiones que hace el Espíritu Santo. De hecho, por eso se llaman espirituales, de donde viene el adjetivo espiritual, o sea, que proviene o que es dado por el Espíritu Santo. Y esto es para cada creyente y que con ello pueda seguir edificando el cuerpo de Cristo. Un don espiritual es cualquier destreza, cualquier habilidad o capacidad que imparte el poder del Espíritu Santo y se usa o que se usa en cualquier ministerio de la iglesia. Todo el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, ha sido equipado por Dios, por el Espíritu Santo, para participar en la misión de la iglesia y poder llevarla a cabo. Recuerda que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia y a través de la iglesia usando medios, o sea, usando otros cristianos. Dice 1 Pedro 4:10 que cada cristiano, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, o sea, úselo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí Pedro nos hace el llamado a que debemos usar los dones, cualesquiera que sean esos dones, como buenos administradores. Esto significa también que vamos a rendir cuentas por el uso de nuestros dones que hacemos en la iglesia. Dice Pedro que es una multiforme gracia de Dios, o sea, tiene que ver con el hecho de que el Espíritu Santo capacita de maneras diferentes a todo el cuerpo de Cristo para llevar a cabo la misma misión de la iglesia, que es anunciar el Evangelio y glorificar a Dios aquí en la tierra. Así que no tiene sentido que todos procuremos buscar el mismo don o que tengamos el mismo esa capacidad, porque de hecho somos un cuerpo. Y la analogía que hace Pablo del cuerpo es, bueno, pero si todos son ojo, entonces ¿quién es mano? Si todos son mano, entonces ¿cómo ve? Cada uno tiene una destreza diferente que el mismo Espíritu Santo capacita a cada creyente. No es porque el creyente lo pida, yo quiero tener este don. Exacto, no, es algo que el Espíritu Santo lo da y lo que uno debería hacer como buen administrador es no solo estar consciente de qué capacidad, qué destreza, qué don ha dado el Espíritu Santo, sino que lo importante realmente es cómo puedo usarlo para la edificación de mis hermanos, sea cual sea el don que nos haya dado el Espíritu. El punto o el propósito realmente es ministrarlo a otros, sea cual sea de servicio, de hospitalidad, de misericordia. Si el Espíritu Santo me ha capacitado con eso, mi deber no es tanto enorgullecerme de eso. No me hace una clase distinta de cristiano porque tengo tal don o tal capacidad, sino más bien me hace un mejor servidor, más humilde, porque es mi responsabilidad usarlo para edificar el cuerpo de Cristo. Escuchamos hablar, hermanos, de dones, que es lo que estamos conversando hoy, el tema del Espíritu Santo y su obra en la iglesia, los dones espirituales. Pero también escuchamos hablar de talentos. ¿En qué lo diferenciamos? Y los talentos también son entrega de Dios, beneficios de Dios, bendiciones de Dios. Sí, realmente creo que hay bastante confusión o tratar de ser muy específico en este punto. Cuando Pedro hablan de los dones, no tratan de crear una lista exhaustiva. Estos son, ya no hay más, solamente estos. No, más bien es una lista representativa. O sea, como dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, o sea, cualquier capacidad que tenga, la que sea, es realmente útil. Para aquellos que no son cristianos, sí, pueden tener talentos, destrezas naturales. Digamos que eso forma parte de la gracia común que da el mismo Dios a diversas personas, aunque no son cristianas. Pero cuando estos talentos, estas habilidades se utilizan para la iglesia, eso representa o es un don que el Espíritu Santo da. El punto es que sea utilizado para la obra de Cristo en su iglesia. Es decir, entiendo entonces, hermanos, que estas listas, por decirlo de alguna manera, no son exhaustivas, sino que pueden haber los que nos menciona la Biblia, sino que pueden haber entonces muchísimos otros dones que el Espíritu Santo va a ayudar a desarrollar en cada creyente. No, por supuesto. De hecho, el punto que habla Pedro de la multiforme gracia de Dios. Las dos listas están en Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12 y capítulo 13 y 14 también. Y 1 de Pedro 4 también lo nombra. Pero si notas, esas listas no son exactamente las mismas, aunque siendo Pablo el mismo autor. Porque el punto es, el don que usted tenga, el que sea, realmente es
es que esto se lleve a cabo para la gloria de Dios. No, de hecho, la crítica que hace Pablo es, ustedes procuran esto, ustedes buscan los dones más llamativos, cuando realmente el Señor ha otorgado una diversidad. Y debemos estar agradecidos con el don que se nos haya sido otorgado para poder utilizarlo para la iglesia. ¿Recibimos un don o podemos recibir más de un don? No, puede ser varios dones también, no necesariamente uno. Por eso es según el don. Quizás algunos tengan mayor grado, mayor énfasis, mayor destreza en algunos puntos, pero no significa que el que no tiene, por ejemplo, el don de misericordia, entonces no va a ayudar a nadie. No, no necesariamente. Pero sí podemos ver a algunos hermanos que tienen esa capacidad mucho más desarrollada, ese prestar atención a otros, de estar mucho más atentos, de lo cual todos nos podemos edificar. Yo puedo aprender de otra persona ese servicio, esa disposición. Puedo aprender de otro que tenga el don de la enseñanza, por ejemplo. Quizás no soy muy bueno expresando mis ideas, pero me edifico al escuchar a otro que sí me puede ayudar a mí. Y esa es la idea. El punto no es tanto procurar o buscar algún don, sino ver cuál me ha sido otorgado o cuáles han sido otorgados y cómo lo puedo utilizar para la iglesia, para edificar a otros hermanos. Amén. Vamos ahora a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título Cómo pastorear el corazón de tu hijo, autor Tep Tripp. Este libro rompe los esquemas de crianza y nos dirige a la raíz del problema, el corazón. El autor redefine bíblicamente nuestra tarea como padres y los medios para lograrlo. Enseña sobre cuáles deben ser las metas que debes plantearte como papá y en ocuparte de lo realmente importante, su corazón, por medio de la observación de sus palabras y de sus acciones. Este libro te inspirará a convertirte en un mejor tipo de padre, como ejemplo a seguir. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, una cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Y como siempre, nuestro consejo lo asumimos de Spurgeon, Charles Spurgeon, pastor inglés, quien dijo una vez: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia, nunca te apartes de la Biblia. Seguimos en Conectados al Camino, estamos desarrollando el tema el Espíritu Santo y su obra en la iglesia, los dones espirituales. De verdad, un tema bien interesante. Decíamos al principio del programa que se nos hizo corto esta serie porque definitivamente muchos temas que conversar sobre el Espíritu Santo. Ahora, hermano Luis Torrealba, quien es nuestro invitado, ¿cuántos dones hay y cómo podemos clasificar esos dones? Sí, si hay algo de lo que se habla mucho es cuántos dones, cuál es mi don, si hay alguna forma de saberlo, si hay algún test, si hay alguna prueba. Bueno, a veces tenemos la idea de que hay una lista oficial o definitiva de los dones. Y se habla de 7 dones, de 22 dones, de 30 dones. Sí, como que si ya no hubiese más nada que escoger, o si yo siento que no tengo ninguno de esos, entonces ¿será que no tengo el don, no tengo nada? Pero realmente el apóstol Pablo, en 2 ocasiones habíamos comentado, ¿no?, que él presenta una serie de diversos dones, tanto en Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, el 13 y 14 también. Y Pedro también lo hace en 1 de Pedro 4. Pero el punto de Pablo y de Pedro no es hacer una lista exhaustiva. Ellos no comienzan diciendo, estos son los únicos dones. No dicen eso. Sino más bien es una lista representativa. Es decir, que cualquier don espiritual debe ser usado para la gloria de Dios. El argumento o el contexto en el que se presentan estas listas es más bien como poner ejemplos. Si tú tienes tal don, por ejemplo, o si tienes tal cosa, o en Primera de los Corintios, cuando dice, hablando de la preeminencia del amor, si tú tienes tal cosa, si tú tienes, pero no tienes amor, entonces es poner ejemplos, no es tanto, el punto no es buscar un don en específico, sino el poner a disposición esa destreza, ese talento o esa habilidad que yo tenga para la obra de Cristo en su iglesia, sea cual sea. Por supuesto, no es para sentirnos orgullosos de tener algún don espiritual, pues realmente es un regalo, no es algo que yo me gané, no es algo para mí mismo, sino para el beneficio de otros. Pero si hay algo que notamos en estas 2 listas, es al menos una división básica de todos estos dones dados por el Espíritu o dones espirituales, que son dones ordinarios
se le llaman dones ordinarios y dones extraordinarios. Ordinario de manera común, comunes a varios, y extraordinarios que son de otro tipo de categoría. Los dones ordinarios son comunes a todos los creyentes en diferentes grados y, como todo, con el mismo propósito, ser de edificación al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, los dones para el servicio, hospitalidad, misericordia, y los dones extraordinarios, que son un tipo especial de dones que tuvieron un propósito especial en relación con los apóstoles y en la era de la iglesia fundacional, cuando se estaba apenas formando la iglesia de Hechos, que estaba naciendo y dando forma. Allí es donde tenemos el don de profecía, sanidad, milagros, el hablar en lenguas extranjeras. Igualmente, estos dones tienen un propósito, que es autenticar una nueva revelación, la que está en el Nuevo Testamento, bajo la supervisión de los apóstoles de Cristo mismo. Bien, estamos conversando con nuestro invitado Luis Torrealba, quien es el representante para nuestro país de la Librería Reformada Venezuela. Bien, el tema interesante, el tiempo se nos agota, este es el último segmento. Quisiera que pudieras orientarnos entonces un poco con el propósito de los dones. Sí, el tema del propósito nos ayuda muchísimo para poder distinguirlos. Estos dones ordinarios que nos da el Señor para todo creyente, por supuesto, son para la iglesia, para el uso de unos a otros, ¿sí? El don de la hospitalidad, misericordia, enseñanza. Como te decía, no crear una lista exhaustiva, sino más bien ejemplos. Cualquier don, incluso hoy en día hay diversas áreas en las que se puede servir en la iglesia, pero todos tienen que ser ese mismo propósito. Ahora, con la parte de los dones extraordinarios, que tenemos la sanidad, milagros, hablar en lenguas, como estos tienen un propósito especial junto con los apóstoles de Cristo, para autenticar esa nueva revelación en el Nuevo Testamento, estos dones tuvieron su propósito y digamos que bíblicamente ya no deberían procurarse. Primero, porque ya la revelación está completa en la Biblia, ya no hay más revelación nueva. Y segundo, ya no hay apóstoles encomendados directamente por Cristo, a los cuales se autentifique nueva Biblia. Ya el Nuevo Testamento con Juan termina en Apocalipsis. Por supuesto, esto no significa que Dios no hace milagros ni sanidades. Por supuesto que Dios lo hace. Sino que en un sentido no debemos esperar ansiosamente a personas con un don específico para ello, pues tales dones extraordinarios se veían con ese propósito de respaldar esa nueva revelación. Pero ahora con la revelación completa en la Escritura, como dice Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, podemos más bien enfocarnos en procurar estos dones ordinarios, estos dones que realmente que son comunes a todos los cristianos. El tema, pero de todos estos temas, ¿no?, de los dones, digamos que el mayor de ellos es el amor. Por eso Pablo coloca 1 Corintios 13 de una vez por encima: si hago tal cosa y no tengo amor, de nada me sirve. Si hago tal cosa y no tengo amor. Entonces más bien es un llamado a procurar eso, ese amor que se nos concede por el Espíritu Santo, tanto amar a Dios verdaderamente, como amar a otros, a nuestros hermanos, de manera genuina, aunque no perfecta. Ese es el don que debemos ejercitar cada vez más. No procurar esos dones llamativos, sino más bien esos dones de servicio. Es a lo que realmente estamos llamados. Hermano Luis, hay, digamos, dos corrientes o dos etiquetas que de alguna manera pretenden un poco aclarar la realidad de los dones y su vigencia o no. Están los cesacionistas, que entienden que algunos de esos dones, sobre todo los que en el primer siglo estuvieron especialmente relacionados con los apóstoles, ya cesaron. Y están los continuistas, que creen que todos los dones del Espíritu Santo mencionados en el Nuevo Testamento son para todo el periodo que estamos viviendo incluso. ¿Tu posición personal con respecto a cesacionistas y continuistas? Particularmente y bíblicamente creo que la posición cesacionista en el sentido de los dones extraordinarios, porque por supuesto en otro sentido seguimos siendo continuistas de esos dones ordinarios comunes que realmente ejercemos día a día para la labor de la iglesia. Pero estos dones, debido a su propósito especial, unido a esa nueva revelación del Nuevo Testamento y bajo la supervisión de los apóstoles verdaderos, al ya no haber apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles encomendados, pues ya no hay, digamos, esa necesidad. Tuvo su propósito, fue necesario, por supuesto, pero digamos que ya
no debemos estar esperando esos dones, porque ya el Espíritu Santo nos ha capacitado con la Escritura, que es nuestra fuente segura de verdad, y con los dones que podemos llevar a cabo, la enseñanza, la hospitalidad, un montón de dones. Amén. Bien, hermano, quisiera entonces ya para concluir una reflexión final sobre este tema interesante, el Espíritu Santo y su obra en la iglesia, los dones espirituales. Hermanos, tenemos tantos dones espirituales que se nos conceden, que en lugar de querer buscar los más llamativos, deberíamos procurar los dones más importantes, como el servicio, la enseñanza, el amor, que realmente es lo que hacemos día a día, realmente lo utilizamos. Los dones no son para saber cuál es el que tengo y sentirme orgulloso, sino más bien debo procurar que cualquier destreza, talento, don o habilidad sean utilizados para la edificación a otros en la fe, para el crecimiento. Tener o desarrollar ciertos dones no nos hace una especie distinta de cristiano, no nos hace mejores cristianos o de otra categoría. Los dones espirituales no nos dan un título, eso es importante, no nos dan un título, no nos dan una etiqueta distinguida, sino más bien nos dan una responsabilidad y un privilegio para poder servir en la iglesia y para la iglesia. Como dice nuestro Señor Jesucristo, mayor es el que sirve a otros. Amén. Así que estamos llamados a servirnos unos a otros y el Espíritu Santo nos ha dotado con diversos dones diferentes. No sabemos cuáles, pero si se utilizan para la iglesia, para la edificación de mis hermanos, yo puedo decir, estoy utilizando ese don espiritual para mis hermanos. Amén. Bueno, nos acompañó Luis Torrealba, agradecido de haber estado con nosotros en esta mañana en Conectados al Camino. Luis Torrealba, quien es representante para nuestro país de la Librería Reformado Venezuela. Quisiera que nos acompañara en una oración final, hermano, por favor. Amén. Bendito Dios, Padre, gracias te damos por este tiempo. Señor, encomendamos este día a tus manos. Ayúdanos a poder ejercitarnos en cualquier destreza, cualquier habilidad, cualquier don que nos hayas dado, para que nuestro enfoque sea cómo puedo ayudar a mi hermano. Ayúdanos a tener ese corazón de disposición, de servicio a otros, y que en el día, cada día en el que me pueda desenvolver, Señor, podamos tener en nuestro corazón y en mente que lo hacemos para tu gloria, para tu honra, y que el nombre de Cristo sea exaltado en nuestros corazones. Guárdanos en este día, todas las personas que nos están oyendo, que la luz del Evangelio pueda resplandecer cada vez más y que nuestra mirada sea únicamente puesta en Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial. Para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general de este programa, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos despedimos hasta mañana. Estaremos de vuelta con ustedes. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo.